En la habitación 346 de aquel viejo hospital estadounidense, una niña de 6 años descansaba en la cama. Su madre, sentada en una incómoda silla, la miraba sonriendo, pero con una inmensa tristeza en lo más profundo de su ser. La pequeña, con la piel de la cara muy pálida, acostumbrada ya a la aguja que le suministraba suero en su brazo derecho y a la máscara que le proporcionaba oxígeno, jugaba con sus dos muñecos preferidos. Ivy y Charmander tanto se enzarzaban en duros combates como se regalaban tiernos abrazos controlados por esas pequeñas manitas. La mujer no dejaba de sorprenderse de que el fruto de sus entrañas pudiera sobreponerse a todas las molestias causadas por esa extraña enfermedad. Quizás era porque la niña no sabía exactamente lo que tenía. Pensaba que era un catarro muy fuerte. Quizás era porque su hija no había estado presente ante el médico cuando éste, a ella y a su marido, les explicó el diagnóstico tras hacerles salir de la habitación. Había sido 72 horas atrás, en un día, quizás contagiado por lo trágico de la noticia que iban a recibir, en el que no había parado de llover bajo esas nubes demasiado oscuras. El doctor, ante la mirada expectante del matrimonio, les comunicó, sin ningún tipo de rodeo, que su hija tenía una enfermedad muy extraña y mortal. Un virus se había apoderado del pequeño cuerpo y, en un plazo no mayor a un par de semanas, le haría entrar en fase terminal. Al padre de la niña se le emblanqueció la tez, mientras un escalofrío helado le recorría el cuerpo. Su mujer no pudo reprimir el llanto y, desesperada, se abrazó a su marido. Todo su mundo se derrumbaba por momentos, igual que un castillo de naipes enorme se cae al extraer la primera carta de la base. En ese momento, el médico aportó una muy leve, aunque a ellos les pareció enorme, luz de esperanza. Un nuevo fármaco experimental de un laboratorio japonés podía ser la solución, pero su producción era altamente costosa y el sistema sanitario no se hacía cargo de su coste. Además, aún no se había podido demostrar que ese medicamento fuera 100% efectivo, por lo que no era una apuesta segura, y para poder realizar el pedido del mismo, debían reunir una gran cantidad de dinero de la que, desgraciadamente, eran una familia muy humilde, no disponían. Tras dar ese mazazo, quizás con demasiada sangre fría, el de la bata blanca se despidió de ellos, no sin antes decirles que harían todo lo que estuviera en sus manos para que la niña sufriera lo mínimo posible. Ese último comentario acabó de derrumbar al hombre, que se unió al llanto de su mujer. Ella, tras volver de la absorción de ese amargo recuerdo, levantó la mirada y la cruzó con la de su hija, que le sonrió. Fue una sonrisa sincera, como siempre lo era, aunque la expresión de la cara fuera de enorme cansancio. La niña esperaba que los maravillosos doctores la curaran para poder irse a casa. La mujer no podía quitarse de la cabeza la terrible idea de que era muy probable que no hubiera camino de vuelta. En ese instante, el teléfono móvil que yacía sobre la mesita que había en una esquina empezó a sonar. La vibración del mismo lo hizo avanzar hacia el borde, y, si no hubiera sido cogido a tiempo por la mujer, éste se habría precipitado hacia el suelo. «Diga». «Cariño, soy yo». «¿Dónde estás? Esta mañana no has venido, y la niña no hace más que preguntar por ti». «Me levanté temprano, como te dije. Estoy haciendo todo lo posible por reunir el dinero. Lo conseguiré, no te preocupes». El hombre hizo una pausa y continuó. «Pásame a la niña, por favor». La mujer accedió y le pasó el celular a su hija diciéndole: «¿Es papá?». La pequeña soltó de repente los muñecos que habían perdido instantáneamente el protagonismo, y alargando el brazo cogió el aparato que su madre le hacía. «Papi, ¿cuándo vas a venir?» «Pronto, cariño. Estoy haciendo unos encargos, pero pronto termino». «No tardes en venir, papi, te echo de menos». «No tardaré, cielo. Sabes que papá te quiere, ¿verdad? Y yo te quiero a ti». Él se despidió de su hija y cortó la llamada. La mano que sostenía el celular cayó sobre su pierna y una lágrima le recorrió la mejilla. Se encontraba sentado al volante de su coche familiar. El vehículo estaba estacionado en las afueras de la ciudad, a unos pocos metros de una gran gasolinera. Dejó el móvil sobre el asiento del acompañante y, con la mano ahora libre, se secó la mejilla mojada. Esperaría allí durante algunas horas.
unas largas horas en las que su mente enumeró una a una todas las puertas a las que llamó para pedir ayuda. Amigos, parientes, bancos, ONGs, medios de comunicación. Absolutamente todas esas puertas, algunas con excusas, otras sin ni siquiera eso, se le cerraron. Él, pero, no podía permitirse el dejar pasar cualquier oportunidad de salvar a su hija, fuera la que fuera. Así que esperó. Esperó hasta entrada la noche, poco antes de que la estación de servicio cerrara sus puertas, momento en el que era más solitaria, momento en el que la recaudación sería más cuantiosa, el momento en el que se le brindaba una oportunidad para la vida de su niña. Miró el reloj y vio que marcaba la hora en la que había planeado actuar. Desde lejos vio que no había ningún vehículo repostando y pensó que, por fin, la providencia estaba por unos instantes con él. Cogió el pasamontañas que estaba al lado del teléfono y se lo puso. De la guantera extrajo un cuchillo de cocina, lo bastante grande como para intimidar y lo bastante pequeño como para caberle en el bolsillo de la chaqueta. Con la cabeza cubierta, metió el arma blanca en el escondite planeado y salió del coche. Lo dejaría abierto para no entorpecer una posible huida. Caminó a paso rápido hacia el establecimiento y en unos instantes pudo entrar en el mismo. Una vez en el interior, fue directo al mostrador, en el que un joven dependiente estaba colocando unos caramelos y, cuando estuvo a su altura, le enseñó el cuchillo. Pudo notar el miedo en la cara de ese empleado y, sin más dilación, le dijo: «Chico, no quiero hacerte daño. Necesito que me des todo el dinero que tienes en la caja y la recaudación de hoy. Y rápido, mételo todo en esta bolsa». El joven obedeció y sacó todos los billetes que estaban en el metálico cajón. El atracador pudo comprobar que no era suficiente dinero y, mientras el chico empezó con las monedas, aprovechó para rodear el mostrador. Agarró al joven por la cintura y le puso el cuchillo en el cuello. No era un experto, por lo que, sin querer, hizo que la hoja tocara la piel del dependiente, haciéndole un corte del que pronto empezó a brotar sangre. Aunque herirle había sido un acto involuntario, quiso aprovecharlo para intimidarlo más. «Dame todo lo que tengas guardado en la caja fuerte, y no hagas ninguna tontería». Como si de un baile de salón se tratara, abrazados y juntos, caminaron hacia la sala que había en la parte trasera. En pocos instantes, el ladrón vio como una pequeña caja fuerte, tras un cuadro, se abría, y su contenido era introducido en la bolsa de plástico. Ahora sí que era mucho dinero. Ahora sí que tenía suficiente. Cogió la bolsa que el chico le extendió con la mano derecha, mientras con la otra se tapaba la herida abierta del cuello, y tras una advertencia final se dispuso a largarse de allí. Se dio la vuelta y trotó hacia la salida. Quería dejar ese lugar ya, pero, cuando estaba abriendo la puerta de salida, sonó un estruendo, y un dolor agudo empezó a recorrerle toda la espalda. Se giró, instintivamente, y pudo ver al dependiente apuntándole con una escopeta de doble cartucho que humeaba por el cañón, con la cara de satisfacción que produce la fría venganza. Las gotas de sangre empezaron a teñir el suelo de rojo a medida que él, ahora delincuente, empezaba a ver la escena cada vez más borrosa. Perdía la visión a la vez que desaparecía la consciencia, hasta que su cuerpo dejó de responderle y se precipitó sobre un expositor de patatas chip envasadas, aplastándolo por completo. Y justo antes de que su cuerpo dejara de mostrar señal de vida, su mente le regaló un clip de vídeo en el que su hija sonreía, sana y salva, balanceándose en un columpio del parque. Le sonreía y le decía: «Adiós, papi». En ese precioso momento, en la habitación del hospital, todo seguía en silencio. La niña estaba dormida en la cama, y la mujer, cansada de esperar y no recibir respuesta a las interminables llamadas de teléfono, había caído, también, en los brazos de Morfeo. Algo, pero, le sobresaltó y la despertó de repente. Una fuerte punzada en el pecho le dificultaba la respiración, y un terrible pálpito le estremeció. No sabía exactamente qué era aquella sensación, pero de lo único de lo que estaba segura era de que no se trataba de nada agradable. Estando allí, medio somnolienta aún, sobresaltada y asustada, pudo ver cómo el médico hacía acto de presencia en la habitación, algo extraño tratándose de entrada madrugada. 2 enfermeras le acompañaban, y el de la bata blanca vestía con una enorme sonrisa de oreja a oreja. Tenía una muy buena noticia que comunicarle.
El diagnóstico del estado de la niña era totalmente equivocado. Estaba enferma, sí, pero no por el virus del que sospechaban. Un error en el laboratorio con las analíticas era el culpable de ese fallo médico. Lo que la pequeña tenía se solucionaba con un tratamiento mucho más barato del que, además, y debido al error, el hospital se haría cargo. Tendrían que estar un par de semanas más allí. Eso no se lo quitaba a nadie. Pero la niña saldría de allí en perfecto estado, sin secuelas y pudiendo hacer una vida absolutamente normal. La mujer, obviando el error, cualquiera en su situación espera que un diagnóstico tan trágico sea una equivocación, se lanzó a los brazos del médico inmersa en una enorme alegría. El alboroto fue importante, y tanto ruido hizo que la niña despertara. La madre lo vio y se le acercó. Cariño, estaremos unos días más aquí, pero el doctor ha dicho que pronto podremos irnos a casa. ¿No estás contenta? Claro, mami, qué bien, pero ¿y papi? La respuesta de la niña hizo que esa mujer volviera a sentir de nuevo esa punzada que había desaparecido por unos instantes. Y la sonrisa, de repente, volvió a desaparecer de su cara para, seguramente, no volver a aparecer en mucho tiempo. Habían pasado ya 12 meses desde que la niña abandonó el hospital. Los mismos 12 meses en que el hombre que hizo todo por ella había desaparecido de su vida cotidiana. Madre e hija estaban en ese parque que a la pequeña tanto agradaba. La mujer, sentada en un banco, miraba cómo la niña se balanceaba en ese columpio, pensando que era el motivo que le daba fuerzas para continuar. Estuvieron un buen rato allí, hasta que, de repente, la niña pegó un brinco y abandonó el columpio arrancando a correr. ¡Papi! La mujer giró la cabeza y vio cómo padre e hija se abrazaban. Esa visión inesperada le recobró la sonrisa. El hombre disfrutaba de su primer permiso penitenciario y les quiso dar una sorpresa. La mujer se levantó del asiento y caminó hasta donde el abrazo se estaba produciendo. Cuando llegó a ellos, se les unió. Y esa fue una unión que sabían que, pasara lo que pasara, por terrible que fuera, no se rompería jamás.